Sean bienvenidos a un programa más poderoso que hemos tenido en este tiempo para glorificar el nombre del Señor. Y hoy estamos de vuelta con dos grandes mujeres del Señor que el Señor ha usado tan poderoso. Y tengo aquí dos pastoras de nuestra iglesia, la pastora Elizabeth y la pastora Nakia. Y queremos de esta manera saludarles e invitarles a escuchar este tiempo poderoso, la cual va a ser tan edificante. Pastoras. Que el Señor les bendiga. Quédate allí a escuchar todo lo que Dios tiene para ti. Así es, hoy tenemos un tema súper interesante que no es muy popular, pero es muy necesario que hablemos hoy. Así que quédate pendiente a lo que vamos a hablar ahorita. Mis amadas pastoras, vamos a tocar un tema tan poderoso que hay personas que se hacen tantas interrogantes. Y en estos días, mientras predicaba y hablaba sobre una parte, sobre los silencios, a veces nosotros vemos de manera diferente la forma de Dios hablarnos a nuestras vidas. Y en muchas ocasiones yo decía que para mí Dios habla de tres maneras: su voz audible, en el silencio y en el silbado apacible, que es cuando estamos esperando una respuesta, pero no vemos nada. Y a veces Dios usa pequeñas cosas como la naturaleza, la voz de un niño o algún anciano o alguna persona que puede manifestar esa obra del Señor a través de nuestras vidas. Y de esta manera queremos hablar sobre el quebrantamiento. Un tema tan poderoso y a la vez tan controversial, porque mucha gente dice: Dios se olvidó de mí porque no salgo de una para entrar en otra. Hemos pasado muchos problemas, he pasado tantas dificultades. Pero si estás pasando por un tiempo de quebrantamiento, quiero decirte que fuiste seleccionado para ver cosas grandes y poderosas, porque a las personas que Dios llama, Dios capacita, Dios respalda, pero lo principal, que Dios transforma. Y esto me hace hacer memoria de la vida de Jeremías, cuando la Biblia inicia este capítulo diciendo: pero yo soy un niño que no sé hablar, no sé cómo hacerlo y todo lo demás. Y dijo: desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te di por profeta a las naciones. Entonces, él no estaba viendo la asignación, sino que estaba viendo el proceso de quebrantamiento. Ahora, sabiendas que en ese tiempo Israel estaba bien fuerte y hablarle al pueblo de Israel iba a ser un desafío tan grande. Pero lo primero que Dios estaba haciendo en Jeremías era el proceso del quebrantamiento. Es más, es conocido como el profeta llorón. Igual, es uno de los que escribió el libro de Lamentaciones. Wow, cuánto hemos pasado estos momentos difíciles del quebrantamiento, donde hemos sido, nos hemos lamentado, aún muchas veces hemos llorado, hemos gritado. ¿Alguna vez ustedes han agarrado la almohada y han gritado? Claro, o han ido a la playa sí, y han gritado. Bueno, el que no grita porque no es humano, ¿no? Pero ahí vamos. Entonces dice la Biblia en Salmos 34, verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Pastoras. Wow. Amén. Definitivo, este tema es controversial un poco, porque cuando escucho quebrantamiento me viene a la mente alguien llorando, pero hay gente que dice: yo siento a Dios, pero no estoy llorando. O en la adoración yo soy una. A mí no me interesa quién me vea, caigo y me quiebro delante del Señor, pero hay otros hombres de Dios a mi lado. Ejemplo, mi esposo, pastora, él no llora, él está... Pero él está metido y él me dice: no, Dios me habló esto. Yo sí, pero yo no pero te ni veo una a ti lagrimita. quebrado, yo no te veo llorando. Y es un tema como que, ¿qué es el quebrantamiento? Y realmente el quebrantamiento va más allá. Va más allá de lo que alguien pueda ver o imaginar. El hecho de que veas a alguien llorando no quiere decir que está quebrantada. Exacto. Y así sucesivamente. Quiere decir que el quebrantamiento más bien es algo como invisible. Exacto. Porque se trata de adentro, del corazón. Es morir a mi yo, es morir a mi voluntad y es como hacer un intercambio. Señor, que seas tú. Me quiebro a mí misma y que seas tú. Entonces, no sé ustedes, pero yo sí quiero quebrantarme y creo en el quebrantamiento. Ahora yo lanzo esto al aire.
A ver qué dice. ¿Estás tú dispuesto a quebrantar tu yo? Ay, Dios mío. Dios No mío. sé, la Mire, pastora. sigo en esa misma línea porque me parece muy interesante hacer esto de que muchas veces confundimos el quebrantamiento con lágrimas. Y aunque Exacto. el quebrantamiento lleva lágrimas, no todo el mundo manifiesta lágrimas. Porque hay mucha gente que llora pero no está quebrantada. Hay mucha Así gente es. que llora pero no está arrepentida. Así Y es. el quebrantamiento es más una muerte al yo. Claro. Amén. Pablo, el apóstol Pablo lo dijo en otras palabras. Él dice, ya no vivo yo, sino Sino que que ahora Cristo vive en mí. Y luego más adelante dice, que nada me cause molestia, porque en mi cuerpo yo llevo las marcas de Cristo. Básicamente le estaba diciendo, yo he sido quebrantado, y el quebrantamiento es una muerte al yo, a mi existencia, a mis placeres, a mis deseos. Y justo esta mañana yo estaba meditando en mi tiempo devocional y Dios me trajo esta palabra. Y yo decía, si todos los que estuvieron en Egipto, los israelitas, recibieron la promesa de la tierra de Canaán y esa cosa, ¿por qué no todos llegaron a verla? Y ahí el Espíritu Santo me dijo, porque no todos están dispuestos a pagar el precio del proceso. Wow. De Sacrificio. Egipto a Canaán hay un desierto de por medio que hay que pasar, y eso me trae aquí el tema de quebrantamiento. O sea, Dios te puede decir, te voy a bendecir en tal lugar, pero si tú no pasas el proceso del quebrantamiento, aunque Dios te haya dado la promesa, no la vas a ver. Entonces creo que a veces como creyentes huimos a estos desiertos. Amén. Porque el quebrantamiento trae desierto, como decía la madre, el quebrantamiento trae esos silencios de Dios. Y esto me recuerda también una prédica que dice el pastor, que es que él dice, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando estás afuera de la iglesia eres el rey y la reina, pero cuando entras a la presencia de Dios, cuando entras a la iglesia, tienes que ponerte el traje de sacerdote y comenzar a mover el incenciario. Es decir, tienes que morir a tu título, a tu bienestar, a quien tú eres por la causa de Cristo. Y creo que por eso es que muchas veces no nos damos ese espacio para ser quebrantados por el miedo al morir a Elizabeth, al Exacto. morir al yo, al qué van a decir, a qué van a pensar. Y entonces creo que por ahí también va eso del quebrantamiento, un asunto interno de morir a mí, y morir Así duele, es. indudablemente. Es una de las cosas que decía la pastora Elizabeth, que el quebrantamiento significa la destrucción de nuestra propia voluntad en la vida de Cristo, y también es manifestar a Cristo en nosotros y ser libres de aquello que nos Wow. está oprimiendo. Pero me gusta esta palabra porque si se quiebra algo, Wow. ¿cómo podemos trabajar con algo quebrado? Quebrado. Y esto es una palabra importante aquí, porque la gente cree que el quebrantamiento es que alguien te hizo algo y tú estás desbaratado, No. tú estás desboronado y no puedes Wow. más. Y me gusta porque en Dios la palabra quebrarse o destruirse tiene un significado tan poderoso, porque, como decía, la gente quiere ver la gloria, pero Sí. no quiere la historia. Wow. Entonces, la historia es más poderosa que la gloria. Porque cuando tú tienes la gloria, tú puedes decir, yo sé el sacrificio que yo tuve que pasar para llegar a ese lugar. Entonces hay gente que no ha sido aprobado por Dios, que no ha visto el resultado, no ha visto la manifestación de Dios en su vida, porque se ha saltado escalones para poder ver la Wow. gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que me gusta de la palabra reconstruir o construir, que es agarrar cada pieza que está desboronada y volverla a juntar. Y esto me hace hacer memoria cuando el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y dice que la vasija estaba sobre rueda, pero la vasija se echó a perder, y muchos de nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y esa vasija se echa a perder y Dios te dice, no es como tú quieres, entonces tienes que ser quebrado. Y a la hora de ser quebrado, yo voy a tomar cada una de esas piezas, las voy a volver a juntar y te voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, una de las cosas poderosas de reconstruir es que quiere decir volver a construir y volver a producir algo que estaba deteriorado, pero darle una posición mayor. O sea, algo que estaba desboronado, algo que estaba destruido, que quizás para la sociedad tú no servías, tú no valías nada, nadie quería pagar un peso por ti, o nadie quería hacer nada por ti, pero Dios toma cada una de esas piezas desboronadas y dice, yo voy a recopilar toda la información, todo lo negativo, todo lo que la gente quiso decir de ti, y voy a hacer un producto de mi gloria. Por eso es que me gusta siempre recalcar esa palabra. Nosotros somos un producto de la gloria de Dios aquí en la tierra.
tierra. O sea, no es un fracaso las traiciones, no es un fracaso la debilidad, no es un fracaso que alguien te ofenda. Son parte del quebrantamiento para hacer la obra redentora de Dios en nuestra vida. Entonces, esa palabra reconstruir quiere decir fortificar, reformar, volver a ser alguien de nuevo. Es tan poderoso pasar el proceso del quebrantamiento, porque ya después de ahí no es tu gloria, no es tu manifestación, sino que tú portas la esencia del Eterno y la sobre lealidad. y tienes autoridad para poder hablar. Tienes el carácter. Mira, hay gente que tiene prédicas superficiales. Habla cosas que estudió, que se aprendió, que buscó un diccionario en Google, que es esto, pero no es lo mismo predicar a una historia vivida y tener el carácter y la autoridad para poder hablarlo, que hablar palabras sin presencia, sin poder, sin manifestación. Entonces, yo creo fielmente que el quebrantamiento es producto de la gloria del Señor en nuestras vidas. Así es, definitivo. La gente está acostumbrada, pastoras, a escuchar unción, poder, gloria, y Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, y todo esto es glorioso y es real. Dios lo hace. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de vida y es un Dios que trae prosperidad. Pero hay una realidad en nuestra relación con Dios, hay una realidad que es la razón por la cual estamos hablando del quebrantamiento. Nosotros tenemos temperamento, tenemos emociones, tenemos carácter distintos, diferentes. Y dentro de todo eso nos encontramos desde que nacimos, desde nuestra infancia, con adversidades, con situaciones, desde la familia, desde la escuela, en nuestras casas, donde tenemos que luchar con nuestro yo. Porque nuestro yo nos dice... te hablaron mal, habla mal tú también. Te mintieron, miente tú también. Te golpearon. Unos le da por reaccionar y golpear para atrás, otros no, se afligen. Y todo esto hace como un batido de emociones, de sentimientos, donde hay ira, hay enojo, que hay del pecado que está alojado en nuestro espíritu, en nuestra alma, la rebelión, la iniquidad, todo esto. Entonces, esto se convierte en una gran barrera para acceder a lo que el Señor nos quiere dar, para ser totalmente libre, como lo habló la madre hace unos momentos, que conocemos la verdad de Cristo y Él nos hace libre. Entonces, para que nosotros accedamos debe haber un quebrantamiento. Ahora, usted me va a decir, ok, tengo que quebrantarme, pero yo he intentado hacerlo. Sé que no es fácil, no es fácil, lo digo yo, no es fácil. Y de repente, madre, yo quiero testificar, yo no tuve, cuando conocí a Dios, yo no tuve lucha de repente en área de la sexualidad o del noviazgo, porque no era lo mío. Yo decidí guardarme para Dios y para cuando estuviese casada. Pero con lo que yo tuve que pelear era con el defenderme, con el pleito, el enojo. El temperamento, el temperamento. Eso no es fácil. Y recuerdo las primeras oraciones donde lloraba, me tiraba al suelo diciendo, guardar silencio cuando te ofende. Señor, ayúdame. Porque no lo hacía porque amaba realmente a mi vecino o a mi amigo, no, sino que había conocido a Dios. Él me había enamorado, me había cautivado y decidí agradarle. Entonces dije, a Dios no le va a agradar que yo haga esto. No sé, para agradar a Dios tengo que quebrantarme. Y recuerdo cómo los primeros días o meses o años, esta era mi oración llorando. Señor, te quiero reflejar a ti. Dame manejo, dame dominio. Y fue el Espíritu Santo limpiando. Hoy en día hay gente que no cree que yo era así. Incluso una hermana, al inicio, cuando estaba llegando a la iglesia, una de nuestras diáconas en la iglesia me abrazó. Y luego se acerca a mí y me dice, cuando usted me abraza, yo siento a Dios. Y yo, ¿cómo? a mí, que yo reflejo a Dios. Y me quedé con eso. Y cuando estaba en medio del culto, el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas las oraciones que hacías?
ya lo estás haciendo, estás reflejándome. Ese abrazo ¿Notas la diciendo que diferencia? estoy ahí, sí. Porque yo le quiero hacer una pregunta y ahí poco controversial. ¿Ustedes creen que hay gente dentro de las iglesias que ya han sanado la herida? Porque para mí, una situación X que usted haya pasado en la niñez, en la adolescencia, yo lo decía en estos días mientras predicaba, el Señor me decía, eso es una experiencia. Y una experiencia son relatos vividos para enseñarte a saber en quién confiar, en quién creer, no poner tu mirada en el hombre, tantas cosas. Para mí, las cosas que yo he vivido me han ayudado como experiencia del diario vivir. Pero hay gente que se quedan con la herida. Entonces, a eso le llamamos quebrantamiento o le llamamos dolor, ira, rencor. O porque yo digo que el quebrantamiento te da una experiencia donde tú eres quebrado, tú eres moldeado, tú eres formado, porque esa es la verdadera estrategia del Señor para poder obrar. Yo decía una ocasión, para poder escucharlo a ustedes esa parte, porque yo decía una ocasión, hay una anécdota muy fácil por ahí que yo siempre comparto, de cómo ese granjero le pudo decir a sus hijos la forma en que Dios obra. Y le dijo, tomen las ollas y van a ver que el huevo cuando está en tu mano es débil, pero cuando tú lo metes en cocción, él es duro. Toma la zanahoria y cuando tú la tienes en tu mano es dura, pero cuando la metes en cocción es suave. Toma también el café y tú vas a ver su consistencia, pero cuando tú lo metes en el agua vas a ver el color del café. Entonces, cada uno de nosotros somos moldeados según la experiencia que vivimos. Hay muchos que son muy duros y tiene que ser quebrado ese temperamento, porque, ojo, no es lo mismo temperamento y carácter. Y hay muchos que son muy débiles que Dios lo tiene que quebrar para que dejen de ser tan débiles. Y hay otros que deben mostrar su esencia. Entonces yo le pregunto a ustedes, porque a veces uno como pastor peca de a veces uno dice, no, pero a veces que la gente o no está orando o qué es lo que está pasando. Es una herida, es un quebrantamiento cuando alguien tiene tanto tiempo con algo en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso qué bueno que empezamos esta conversación diciendo que no es lo mismo llorar que arrepentirse. Sí. Creo que un problema que tenemos así como dentro de nuestros círculos cristianos es confundir las lágrimas con arrepentimiento, con debilidad y demás. Mira, me lleva a la historia de cuando el discípulo de Jesús, Tomás, pregunta como, ¿y de verdad él revivió? O sea, yo quiero ver las marcas. Y Jesús ahí se le aparece, traspasa las paredes y le dice, ven, entra aquí, mira, las marcas. ¿Saben lo interesante de esto? Jesús no mostró heridas, mostró marcas. Exacto. Alguien que ha sido quebrantado no muestra heridas, sino que muestra marcas. Es así. Y hay mucha gente que dice, estoy quebrantada porque vivo llorando, porque una situación. No estás quebrantada, mi amor, tú estás herida y necesitas sanar. Y cuando esa herida sane, entonces vendrá la santificación y el proceso terminará. Entonces en las iglesias tenemos muchas personas heridas y gente herida sangra en personas equivocadas. Y saben, creo que no han sanado precisamente porque se han saltado el proceso. Amén. O sea, Dios trae situaciones, como decía la madre, experiencia, pero tú no te puedes quedar en la experiencia. O sea, lloramos, nos quebrantamos, sufrimos, nos duele, pero tiene que llegar un momento en que tú digas, algo yo tengo que hacer. O sea, tiene la depresión, gloria a Dios por la depresión, porque te va a enseñar a depender de Dios, pero no puedes pasarte la vida entera llorando. Claro. Tiene que venir un momento que busques ayuda, que busques tu mentora, tu consolidadora, un líder y le digas, tengo esta situación y quiero sanar, quiero renunciar, como uno de los retiros que tenemos en la visión, que hay una de las conferencias que es sanando el pasado doloroso. O sea, todos tenemos un pasado doloroso, indudablemente, pero ese pasado doloroso se tiene que sanar, porque es como decía la madre, hay mucha gente que o son de un temperamento muy fuerte, muy duro, muy así, pero hay otros que son muy débiles, y creo que la vida cristiana es un equilibrio. Exacto. Por eso el pastor siempre lo menciona, el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia. Tú no puedes crecer mucho en una área y quedarte enanito en otra, porque serás una cosa rara. Entonces creo que eso, no confundir las heridas con las marcas, y lo que Cristo, el Espíritu Santo hace en nosotros es marcas, y esas son las marcas que dan el testimonio que de la obra llevo de en mi Dios. cuerpo las marcas, dice Pablo. Sí. Entonces, una de las cosas que yo me quedo con esta parte, entonces tenemos mucha gente heridas, o sea, que tienen una
herida abierta Sí. que no ha cicatrizado. No. Y para mí, yo no sé para ustedes, eso se le llama falta de perdón. Wow. Y la falta de perdón está haciendo que matrimonios se destruyan, que iglesias se partan, que familias se deterioren. La falta de perdón para mí es uno de los espíritus muy aterradores dentro de la iglesia, porque trae culpabilidad, trae frustración, trae parálisis espiritual y no puedo ver a esa persona. Y si tú no puedes ver a esa persona y si todavía te late el corazón, bum, 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 cada vez que tú lo ves, entonces esa herida está abierta. Y fue hace 1900, hace tiempo, pero todavía eso está abierto. Entonces yo digo que la falta de perdón va a acabar con su vida tanto espiritual como su vida natural. Las semanas pasadas hablábamos que este tema de la falta de perdón, del rencor, de la ira, esto afecta tanto en la salud, tanto física como emocional. Y hay gente que está teniendo alteraciones en la salud debido a la falta de perdón. Por eso es que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nosotros queremos que usted haga una separación en lo que es el quebrantamiento, porque el quebrantamiento es un proceso donde Dios te va a meter y la Biblia dice que él no nos da prueba que nosotros no podamos llevar. Entonces, recopilo lo que decía desde el inicio. Cada vez que usted está siendo reconstruido, que es la parte donde vas a estar en el quebrantamiento, viene una retribución. Y esa retribución es devolverte todo lo que tú habías perdido y un poquito más. Amén. Porque él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y él no te trajo a este mundo, no te trajo a este mundo sin diseño. Desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, él te llamó. Y como decían antes, cuando el Señor toma a Jeremías, le dice, ahí te haré oír mis palabras. Y una de las cosas que él tuvo que haber pasado es todo el proceso que pasa una vasija de barro. Tiene que ser lijada, tiene que ser primero pasada con los pies, tiene que pasarle aquel que va a estar dándole la forma para poder quitarle los escombros. Tiene que ser pasada por el fuego. Y la Biblia aún nos dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Aunque la llama esté ardiendo, no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Entonces, es tan importante entender esto. Y yo quisiera que nosotros le habláramos a la conciencia espiritual, a todos los que están aquí, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos dice cuando las cosas están bien, cuando las cosas no están mal. Entonces yo creo que debemos encontrarnos espiritualmente y decir, verdaderamente lo que estoy haciendo es pasando un proceso de quebrantamiento, o lo que tengo es una herida abierta. Díganme ustedes. Dios mío. Desata esa ciencia. Bueno, la verdad, una persona quebrantada tiene características. Y nosotros a veces experimentamos los mismos errores o vivimos estancados, pues, por que nos falta un quebrantamiento. Entonces, el acto de quebrantarnos, vuelvo y repito, es hacer ese intercambio. Dios, hazlo tú. Que no sea yo, sino que seas tú. Entonces, la característica de alguien con quebrantamiento, número uno, es que está rendida ante Dios. Cuando tú te rindes, tú dices, no soy yo, no quiero nada, quiero todo de ti. Tú eres mayor, tú eres mi creador. Lo que tú tienes es mejor para mí. Así. Es sensible a la presencia. Donde tú estés y si estás quebrantado, tú puedes identificar a Dios. Y ahí donde entra el discernimiento de espíritu, es ahí donde entra el adorador, que no se mide si está en el supermercado, en el autobús. Es sensible a la presencia. No se rige bajo sus conceptos. No se rige bajo lo que le enseñó solamente mamá, papá, bajo doctrinas o religiosidad, sino que está constantemente diciendo, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú? Amén. Espíritu Santo, guíame. Él prefiere la voluntad de Dios para establecer un noviazgo, para salir a un país de vacaciones. Señora, ¿dónde quieres que vacaciones? ¿Dónde te gustaría? Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Qué quieres que me ponga hoy? Ni hablar el quebrantamiento que tuvo que pasar nuestro maestro. Wow, sí. Y esas palabras que dijo en cada proceso de quebrantamiento. Amén. Yo me quedo con la última, cuando él expiró y dijo,
una de las que más a mí me quebrantan mi espíritu es cuando dice, pasa de mí esta copa. Oh Dios. En tu mano encomiendo mi espíritu. Oh, es una dependencia total de Dios. Y vuelvo y repito, es un quebrantamiento debido a una victoria, porque la Biblia dice que después al tercer día Él resucitó. O sea, Amén. no hay ningún quebrantamiento porque quieres ser quebrantado. Sí, porque Dios es malo y te quiere hacer sufrir. Todo quebrantamiento tiene un portal de gloria. Amén. Vale la pena negarnos a nosotros mismos, vale la pena decir, Señor, que seas tú, te quiero agradar a ti. Salmos capítulo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pastoras. Bueno, finalmente creo que hay alguien que puede sanar tu corazón, que puede vendar tus heridas. Dice, como decíamos al principio, el Salmos 34, Él está cercano a los quebrantados de corazón. En ese momento de quebrantamiento, Dios no está lejos. En ese momento de escasez, en ese silencio de Dios, a veces la religiosidad nos hizo pensar que el pecado nos alejaba de Dios, que los procesos nos alejaban de Dios, pero la Biblia, su palabra dice que en ese proceso, aunque no lo escuches, Él está ahí. Así que date la oportunidad de ser vulnerable en su presencia, de quitarte la máscara, el título y decirle, Señor, hazlo a tu manera porque a la mía no me están saliendo las cosas. Quiero parecerme a ti, y mientras más nos llenamos de Dios, pues morimos a nosotros mismos. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Sé que muchos han escuchado este texto bíblico, pero a la verdad es muy reflectivo y nos lleva a nosotros a analizar. Lo que estoy haciendo realmente le agrada a Dios. Donde estoy es porque Dios quiera, o es mi sueño, o es mi anhelo, o fue la meta que me tracé de mi infancia. Y es importante llegar a esa pausa y decir, Señor, hazlo a tu manera. Lo más importante para mí es que cuando eres quebrantado, eres guiado por el Espíritu Santo. Es nuestro mediador, nunca me cansaré de decirlo, porque cuando todo el mundo nos da la espalda, el Espíritu Santo siempre está ahí para consolarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Así que date la oportunidad de ser quebrado por el Espíritu Santo del Señor y no permitir que una herida mantenga lacerando tu corazón constantemente, te prive, te paralice espiritual y físicamente. Entonces, queremos en este tiempo orar por aquellos quebrantados de espíritu, para que el Señor pueda sanar las heridas de su corazón y Él pueda retomar el camino correcto y puedas entender como Jeremías, que así como Él te llamó desde el vientre de su madre, te llamó para plantar, para edificar, para levantar las ruinas caídas, para ser ese hombre y esa mujer de bien, para levantar generaciones, que para eso el Señor nos ha llamado, para ser ese levantador de portillos, para poder levantar los muros, la edificación de cada casa, de cada familia. Así que le quiero dar la oportunidad a las pastoras para que podamos orar por las familias, podamos orar por las generaciones. Oremos. Espíritu Santo, te doy gracias por ese hermano, esa hermana que está conectada en esta hora. Yo oro, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que salga de ese estado de timidez, de ese estado de rencor, de falta de perdón, que sea tú quebrantando toda cadena, toda ataduras. Y hoy oramos, Padre, declarando libertad en los aires, libertad en tu hogar, en ese lugar de trabajo, en esa oficina, en ese lugar donde estás ahorita mismo escuchando este mensaje. Hay una intervención de Dios en tu vida, y que sea el Espíritu Santo llevándote a experimentarle en su máxima presencia, en su máximo poder, que puedas conocerle en todas sus facetas, como esposo, como padre, como amigo. Que sea el Espíritu de Dios guiándote en el nombre de Jesús. Jesús. Padre, en este momento te pedimos y te presentamos aquellas heridas emocionales, heridas espirituales, heridas de abuso, infancia, que quizás tú que estás escuchando este podcast no se las has contado a nadie, pero el Espíritu Santo sí las conoce.
Declaramos en esta hora liberación, sanidad interior, que tú puedas vivir los mejores días que Dios tiene para ti. Que este proceso que estás viviendo, Señor, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, Dios te pueda dar las herramientas y la sabiduría para pasarlo en victoria en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo y declaramos que cada persona que escuche este podcast va a recibir el abrazo de un Padre, el abrazo del Espíritu Santo que te está diciendo: no te rindas, no sueltes la toalla, no sueltes el matrimonio, no sueltes el llamado, porque aunque ahora estás siendo pisoteado, aunque ahora estés pasando por el fuego, tu victoria tiene sabor a miel. Lo declaramos y lo profetizamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, en este tiempo que hemos glorificado tu nombre y declaramos que familias, corazones serán sanos por el poder de tu palabra. En este tiempo glorioso le bendecimos y que el Señor lo llene cada día de su gloria. Bendiciones.